Como se lo contamos ayer, aunque la economía chilena creció solo 1,9% el año pasado, esto no impidió que el país fuera el mayor inversionista directo en la región. Esto luego que el flujo de capitales desde Chile hacia América Latina llegara a 13.000 millones de dólares, 71% más que en 2013. Queremos analizar las razones detrás de esta cifra y por eso nos acompaña George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. George, muchas gracias por estar de nuevo acá en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, George, y muy deseoso de un poco ver qué hay detrás de este número. 13.000 millones de dólares, plata desde Chile hacia el resto de los países de América Latina. Esto hay que entenderlo como que las empresas chilenas decidieron invertir en otros países, o hay que englobarlo como salida de capitales hacia otras economías. Bueno, esto lo que mide básicamente es inversión extranjera directa, por lo tanto es inversión no financiera, no solamente financiera, sino que se supone que está ligada a proyectos de inversión, ¿ah? Pero las categorías que entran dentro de ese plano, digamos, son diversas, y una de ellas tiene que ver con los recursos que se transfieren de una empresa matriz hacia las filiales, ¿ah? Algunos de esos recursos pueden ser en la forma de crédito, ¿ah? Y ese factor es el más importante en el caso de las salidas, ¿ah? O sea, la mayor parte de los recursos tienen que ver con ese tipo de transferencias entre matrices y filiales, que no necesariamente están ligados a proyectos como tradicionalmente uno los tiende a pensar. O sea, no es necesariamente, los hay, digamos, pero no es necesariamente una apertura de una nueva tienda en el caso del retail, o de una nueva fábrica en el caso de una inversión industrial, una ampliación de planta, etcétera, ¿ah? Hasta donde es posible llegar desde el punto de vista del traqueo de las cifras para medirlo como dentro de balance de pagos con inversión al extranjero directa, es que son transferencias entre matrices y filiales, ¿ah? Por lo tanto, si uno se va, por ejemplo, a categorías como lo que Naciones Unidas denomina Greenfield Investment, es decir, inversión en nuevos proyectos, esas categorías en general, tanto de salida como de entrada, el año pasado cayeron, ¿ah? Es decir, son matrices que están pidiendo a sus filiales en Chile, oigan, traigan un poco de dinero para acá, para diversos fines. Entonces podríamos decir que los grandes grupos, las transnacionales, están un poco quitando dinero desde la economía chilena, desde las filiales, hacia sus propias matrices por diversas razones. Uno podría decir que están quizás viendo menor atractivo en el mercado chileno y están trayendo dinero para invertirlo en otros lugares. No, más bien, en la mayoría de los casos se debería tratar de que la matriz es una empresa local. ¿Ah? Estamos hablando de un inversionista chileno en el exterior que le transfiere a sus filiales en el exterior estos recursos. Porque cuando es al revés, cuando es la matriz en el extranjero, lo que está ocurriendo ahí más bien, si la matriz en el extranjero, supongamos que sea una empresa española, le pide a sus filiales o rescata recursos desde sus filiales, eso en realidad se puede entender más bien como una desinversión y entra más bien en la partida de inversión extranjera en Chile. Disminuye la inversión extranjera en Chile, así se mide, no como que sale la inversión chilena hacia el exterior. Por lo tanto, en el concepto que yo hablaba recién, mayoritariamente se debiera tratar de fondos que van de matrices chilenas, es decir, empresas chilenas que tienen posiciones en otros países, mayoritariamente sabemos que en América Latina, que le transfieren a sus filiales recursos. Y esos recursos pueden tener variados destinos. Uno de ellos, por supuesto, y debiera ser el más importante, son necesidades de inversión que tienen esas filiales, ¿ah? Aparentemente no es mayoritario, por lo menos dentro del año pasado, el desarrollo de nuevas capacidades o proyectos a partir de cero, estos greenfield de los que yo hablaba, como decía, ni de salida ni de entrada de inversión. Entonces, ¿qué lectura se le puede dar? Una lectura positiva aquí a este aumento de 71% de flujo de capitales, desde, como tú decías, desde las filiales hacia las matrices o desde las matrices chilenas a sus filiales en otros países. Este aumento tan grande es una buena noticia porque se da en un contexto de desaceleración. Uno ve acá cómo los montos transados en la bolsa han disminuido bastante con respecto a años anteriores y uno perfectamente puede decir, bueno, quizá los capitales están yéndose a otros lugares más atractivos. Y de hecho, ese es un análisis que se hace bastante en el mercado financiero, especialmente en la plaza bursátil. Sí, cuando se trata de inversión directa, uno debiera enfocarlo desde el punto de vista del desarrollo de proyectos de inversión, ¿ah? Y en este caso, la salida se puede interpretar desde varios puntos de vista. O sea, un punto de vista puede ser que, dado que la inversión
en formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión total en nuestra economía el año pasado cayó, tuvo una caída violenta, uno podría entender también que, como tú decías, el inversionista ve mejores opciones de inversión eventualmente, ya sea por un tema de expectativas, por un tema de confianza, por un tema de lo que sea. Consideramos que el año pasado estábamos en medio de grandes reformas, sí, todavía lo estamos. Uno podría interpretar que empiezan a apostar a otros mercados que se ven ya sea más rentables o más seguros o con menos incertidumbre, si no necesariamente las reformas son buenas o malas, pero si generan incertidumbre, como es el hecho, por muy buenas que puedan ser, digamos, si generan incertidumbre y yo estoy tomando decisiones de inversión, yo podría definir irme a otros mercados donde las condiciones no están cambiando a la velocidad, por ejemplo, que puede reformar en un mercado determinado, en este caso el mercado chileno. Esa es una lectura. Otra lectura es que simplemente las empresas siguen expandiendo sus capacidades y ven buenas oportunidades en sus inversiones extranjeras o en nuevos mercados, incluso empiezan a abarcar otros mercados de empresas que han sido exitosas en su incursión internacional, o simplemente que están transfiriendo recursos para eventualmente detectar buenas oportunidades de inversión que podrían no estar presentes hoy día, pero que se percibe que probablemente hay ciertos mercados donde se van a necesitar recursos. George, el flujo de capitales es bidireccional, así como salen capitales, también ingresan. De hecho, en 2013, la inversión extranjera directa en nuestro país fue de más o menos 23.000 millones de dólares, aumento también de 38 puntos con respecto a 2013. Eso es una positiva señal, aunque hay que tener en cuenta que hubo dos grandes adquisiciones por parte de transnacionales en nuestro país. Gas Natural Fenosa de España, que compró CGE, y también Abbott, que compró CFR, que eso es conocido por otro tema que está en el ámbito más judicial con respecto a las plazas financieras. Pero ¿es una buena señal que haya aumentado 38% la inversión extranjera directa? Yo creo que es una muy buena señal porque, por una parte, nuestra economía sufrió problemas durante el año pasado. La inversión en general fue el gatillante de ese problema. La inversión, independientemente de sus fuentes, locales o extranjeras, digamos, tuvo una caída importante. Y además, la inversión extranjera en el mundo y en Sudamérica en particular también tuvo caídas masivas, cayó prácticamente en todos los grandes mercados y en todos los mercados sudamericanos relevantes, exceptuando el caso de Chile prácticamente. Entonces, desde ese punto de vista es una buena noticia porque nos entrega alguna señal interesante respecto de muchos otros indicadores que vemos con preocupación en relación a nuestra economía. Y cuando uno empieza a hilar más fino, bueno, no solamente uno quiere que aumenten las inversiones, tanto la llegada como la salida, que son necesarias para nuestro proceso de desarrollo, sino que además la calidad de esas inversiones, es decir, qué tipo de inversiones. Como tú bien decías, hubo dos grandes adquisiciones el año pasado que prácticamente explican todo el delta, Pero uno podría decir, claro, son casos puntuales, pero de cualquier forma es inversión, es decir, son empresas extranjeras apostando a inversiones, apostando al mercado chileno, en definitiva, independientemente de cómo lo hagan, si lo hacen a través de un nuevo proyecto, inyectando fondos para ampliar una explotación existente o adquiriendo una empresa que fue en este caso lo que mayoritariamente se dio el año pasado. Bueno, de hecho el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés festejaba la inauguración hoy día de una nueva planta de la empresa Arcor, que es de capitales argentinos, y recalcó también el hecho de que hoy se publicó en el Diario Oficial la nueva ley de inversión extranjera, que fue bastante comentada principalmente porque se eliminó el DL 600. ¿Cómo evalúas tú esta nueva institucionalidad para atraer capitales extranjeros? Bueno, dentro del mismo informe mundial de inversiones, en palabras de la UNCTAD, se valora esta iniciativa, está, digamos, dentro de las bases de datos, hacen seguimiento bastante estricto de todas las medidas que afectan a inversión extranjera en Naciones Unidas. Y este cambio en el caso de Chile es valorado positivamente, acaba de salir publicado, acaba de ser incluido en la base de datos, no está todavía en el informe, pero claro, sí si uno se mete al sitio web de Naciones Unidas de Inversión Extranjera va a encontrar información respecto de este cambio regulatorio y por lo tanto desde afuera es evaluado con buenos ojos. Hay que ver evidentemente el funcionamiento del nuevo régimen, además hay periodos de adaptación, sí, se mantiene el DL 600 en algunos casos durante un tiempo, con algunas condiciones nuevas, en fin. Pero en general yo diría que ha sido percibido como un cambio favorable, que podría agregarle algo de valor, digamos, a una institucionalidad respecto a la inversión extranjera de nuestro país que tiene un prestigio internacional y que es bastante bien reputada. Así que yo creo que es visto con buenos ojos porque además
el mismo informe de Naciones Unidas reporta cómo han ido aumentando las medidas contrarias a la inversión extranjera a nivel mundial, digamos. Una tendencia que, si bien en el último año se revierte, es decir, hubo buenas noticias en algunos países, en los últimos años habíamos visto cómo habían empezado a aumentar las medidas restrictivas a la inversión extranjera y rompiendo, digamos, una trayectoria de muchos años en que las medidas siempre eran más favorables. Bueno, sin duda entonces que si desde afuera ven con buenos ojos esta nueva institucionalidad, eso va a aumentar el apetito entonces para los inversionistas extranjeros para que se fijen en nuestro país. George Lever, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y con este análisis de cómo estuvieron los flujos de capitales desde Chile y también hacia nuestro país, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.